Hola, hoy vamos a hablar de la técnica del narrador oral o de la técnica también en general para cualquier artista. ¿Qué cosa es la técnica? Un conjunto de procedimientos que debemos seguir en función de lograr un objetivo superior en nuestro trabajo artístico, supuestamente. Y eso se realiza y funciona para cualquier artista. En el caso del narrador oral, ¿qué cosa es la técnica para el narrador oral? Bueno, evidentemente el narrador trabaja con su voz y con su cuerpo. Lo primero, lo básico, se centra ahí. ¿Qué hacer con la voz? La voz actúa, la voz dice, la voz comunica, la voz transmite. Entonces la voz es muy importante. Desde trabajar la dicción, la respiración, la relajación, la proyección, el tono, la interpretación del texto con la voz, todos los aspectos que van haciendo que cuando un narrador cuenta un cuento, ese llegue no como una lectura fría, ni como una declamación exagerada, sino con vida propia. Está también, por supuesto, toda la gestualidad que tiene el narrador en su cuerpo, todas las formas que tiene de moverse, de mover sus manos, de darle intención a su rostro. Todo eso va apuntando en la oralidad y en la narración oral a una mejor interpretación y a la técnica del narrador oral. Porque justamente a veces contamos más con los gestos que con las palabras. Hay un aspecto importantísimo que es el trabajo previo con el cuento, que viene desde la selección y que muchas veces no lo contamos en la técnica y que también es parte de la técnica. Por ejemplo, el narrador muchas veces selecciona el mismo su cuento. En otras, que ya hay directores para narración oral, es el director quien entrega un cuento. Pero en ambos casos, cuando nos enfrentamos a un texto que vamos a interpretar, hay que sentarse y hacer un trabajo previo con él. Una lectura inteligente del texto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago esa primera lectura inteligente del texto, yo debo de darme cuenta qué tipo de cuento tengo en las manos. ¿Qué me está pidiendo ese cuento? ¿Qué personalidad tiene ese cuento? ¿Tiene que ver conmigo? ¿Por qué lo escogí? ¿Qué cosa hay en mí que tiene que ver con la historia? ¿Qué mensaje tiene el cuento y qué mensaje quiero yo resaltar? Hay veces hay más de un mensaje en el cuento. Tengo que ver si esas cosas son posibles de coincidir o no, si quiero potenciar más un mensaje mío que el mensaje mismo que trae el autor. Desde ahí, desde ese trabajo previo, es importante que empecemos a entender que todo esto es la técnica que avala el buen trabajo del narrador oral.